condicionado por las transferencias del gobierno nacional. Más del 60% de los recursos provinciales provienen de nación en algunos casos, lo que reduce la autonomía fiscal y limita la responsabilidad local sobre los usos de los fondos. Esa dependencia no solo debilita la eficiencia, sino que también distorsiona los incentivos. Se gasta sin necesariamente responder a quienes contribuyen. Por eso, el presupuesto provincial no debe ser visto como un trámite administrativo, sino como un instrumento para ordenar las finanzas públicas, garantizar transparencia y promover un entorno donde el sector privado pueda desplegar su potencial. El desarrollo genuino no surge de la distribución planificada, sino de la creación de valor y de libertad para emprender. Como bien señalaba Albert Hirschman, el progreso nace de iniciativas que generan encadenamientos productivos y aprendizaje descentralizados. El desafío está en no sofocarlas bajo estructuras rígidas o burocráticas. En este contexto, por eso es que el rol del legislador provincial es fundamental. No se trata solo de aprobar partidas, sino de velar por la eficiencia del gasto, la sostenibilidad fiscal y el respeto por los contribuyentes. Cada peso público debería ser examinado como si fuera propio. ¿Resuelve un problema real o alimenta una estructura de poder? Son preguntas que uno se hace o se condiciona. El equilibrio del presupuesto no es un fin moral, sino una condición para que las instituciones sean previsibles y la economía funcione con reglas claras. El debate presupuestario, además un ejercicio de rendición de cuentas, es donde se evidencia la tensión entre demandas inmediatas y la necesidad de preservar recursos para el futuro. Un buen presupuesto no es aquel que promete más gastos, sino que asigna con prudencia, limita la discrecionalidad y deja espacio para la iniciativa privada y el ahorro. La verdadera política del desarrollo es aquella que confía más en la creatividad de los individuos que en la planificación de algunos. El desarrollo local no se impone desde arriba, se construye desde las capacidades del territorio. Por esas capacidades florecen cuando hay libertad, seguridad jurídica y un marco institucional que respeta la propiedad y el mérito. El presupuesto, en ese sentido, debe ser un garante de reglas y no un instrumento de control. Pensar el presupuesto es, entonces, pensar cómo se distribuye el poder, quién decide sobre los recursos, con qué legitimidad y con qué límites. Si el Estado actúa como administrador prudente o como un protagonista omnipresente. Si se orienta a sostener estructuras o a liberar las energías productivas de la sociedad. En última instancia, el presupuesto provincial no solo revela la salud de las cuentas públicas, nos dice qué tipo de provincia o país queremos ser. Uno donde la planificación sustituye la libertad o uno donde el orden surge de la responsabilidad, la transparencia y la confianza en la acción humana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos del otro lado. Somos el equipo de Economía en Perspectiva, un programa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSA. Recordamos, estamos en redes sociales, @Radio UNSA, twitch.tv/Radio UNSA y por WhatsApp 3875-347-022. Bueno, empezamos nuestro programa de hoy hablando de presupuesto. Los saludo a mis compañeros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Andrés Sánchez Wilde, actual director del Instituto de Investigaciones Económicas. Nos acompaña hoy para hablar un poco de presupuesto también. Hola Andrés, ¿cómo andás? Hola Gastón, ¿cómo andás? Director del instituto, no por mucho tiempo. ya le daremos la sorpresa. Sí, director saliente del instituto. Bueno, y tenemos un invitado que ya se está por conectar en cualquier momento. Lo estamos esperando. Ahora nos va a avisar cuando esté con conexión. Lo vamos a trabajar con él vía streaming. Pero hasta eso vamos hablando un poquitito acerca de lo que Gustavo estuvo comentando del presupuesto. Les quiero dar algunos datos en general, particularmente para que tuviéramos acceso a la información pública. Si uno pone en cualquier buscador, incluso en cualquier chatbot como GPT, como Gemini, como el que estén utilizando, como el DeepSeek, si pone datos trimestrales de la deuda en Argentina y si pone Oficina Nacional de Presupuestos, ONP, van a poder acceder a lo que es el proyecto de presupuesto
que se elevó a la Cámara de a la Cámara de Diputados primero, a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Nación, y es lo que se está discutiendo en estos momentos. Es verdad que fue preeleccionario y posteleccionario, pero por lo menos ahí tenemos una hoja de ruta, como decía Gustavo, acerca de qué es lo que se pretende o lo que se avisora que va a ser el escenario productivo, económico, fiscal para el 2026 desde el punto de vista del hacedor de política económica. Ciertamente hay algunos supuestos que a veces pueden parecer inalcanzables o que ya están sobrealcanzados. Ya les voy a leer cuáles son los supuestos principales, pero por ejemplo que el dólar llegue a 1.423. Bueno, en realidad estamos como tocando el techo, tendría que existir una depreciación constante para que suceda eso, pero bueno, son los supuestos que se están manejando a la hora de discutir el presupuesto. Hago un par de aclaraciones sobre lo que es este proyecto de presupuesto 2026, principalmente los puntos esenciales y en particular aquellos que hacen como que son muy caros a la sociedad en general, muy caros porque te tocan, como son salud, educación, etcétera. Pero primero, se presupone tener un superávit fiscal primario del 1,5% y un superávit financiero del 0,3% después del pago de intereses. Andrés o Gustavo, ¿qué es un superávit fiscal primario? Bueno, vos tenés que el presupuesto, ¿qué es lo que involucra? Por un lado gasto, por otro lado ingreso. En realidad, el presupuesto lo que realmente decide es gasto. Ajá. Porque los ingresos dependen de leyes que no es el presupuesto depende de leyes que no es cómodo, no es ágil andarlas aprobando todos los años como se hace con los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hace el presupuesto? La parte de ingresos hace estimaciones, por ejemplo, cuánto se recauda IVA, ganancias, siempre en base a proyecciones de cosas como cómo se estima que va a ser el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, las tasas de interés, la evolución de los mercados laborales, bueno. Bueno, ¿y qué es lo que estima? Hay dos tipos de ingresos y dos tipos de gastos. Son los ingresos corrientes y los gastos, los ingresos corrientes y los ingresos de capital, los gastos corrientes y los gastos de capital. Ajá. Vamos por el lado de los gastos. Los gastos corrientes son aquellos gastos que hace el Estado para su funcionamiento. Por ejemplo, el rubro más importante que tiene el Estado en gastos corrientes son los salarios de sus empleados. Ajá. O sea, gasto en personal. Y después también el gasto de funcionamiento como electricidad, combustible y otro tipo de insumos, que son insumos que se usan y digamos no se mantienen, digamos, como atesorados. En cambio, los gastos de capital son gastos realizados en bienes que se inventarían, se dice, ¿eh? Se tiene que sumar un inventario, por ejemplo, los rodados, autos, colectivos, camiones, máquinas de distintos tipos, los muebles. Sí, Andrés, ¿y un gasto de capital para el Estado es una obra pública también? La obra pública también es un gasto de capital, o sea, todo lo que sea construir infraestructura o escuelas, hospitales, también son gastos de capital. Bueno, y los ingresos también, los ingresos corrientes son principalmente los tributos. Los tributos tenemos ahí impuestos, por un lado, por otro lado tenemos tasas, por otro lado tenemos contribuciones. Bueno, no nos vamos a poner a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, bueno, pero son todos cargas que recaen en el sector privado y que para que le transfieran recursos al Estado. Mira, justo ahí, Loli, nos está mostrando en el gráfico 23 la recaudación tributaria propia de provincias en miles de pesos contantes. Y bueno, no se ve mucho, pero abajo dice ingresos brutos y bueno, otros tipos de ingresos. O sea, bueno, esto a nivel provincial, pero la lógica sería la misma. Esto es lo que recauda como ingresos corrientes para pagar gastos corrientes o también para pagar gastos de capital. Ahí viene el tema de los superávit y los y los déficits, los distintos tipos de, voy a decir, el superávit primario y o el saldo primario y el saldo financiero. El saldo primario, que puede ser superávit o déficit, dependiendo si los ingresos son mayores o menores que los gastos, es justamente la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes. La idea es que un gobierno tendría que, como mínimo, tener saldada esa cuenta. ¿Por qué? Porque si está gastando en salarios, en insumos, más de lo que le ingresa, bueno, algo está pasando.
Entonces la idea es que eso sea o superavitario o que quede saldado, quede saldo cero. Lo que sí, después, ¿qué es lo que pasa? Después se compara, bueno, la cosa es más compleja, en realidad no vamos a poner a explicar el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Pero, por otro lado están los ingresos corrientes y los gastos corrientes, ingreso de capital y gasto de capital. En ese caso, ahí sí se entiende que puede haber déficit. ¿Por qué? Porque si vos vas a hacer una escuela, vas a hacer un hospital, no vas a pretender que en el año lo pagué. Si vas a hacer una ruta, un puente, vas a extender una línea ferroviaria, no vas a pretender que en un año lo financie. Eso por lo general son hasta décadas, a veces se demora en financiar, por ejemplo, ruta, infraestructura grande, un puente grande sobre algún río importante, eso lleva décadas recuperar, digamos, la inversión realizada. Entonces, ¿qué pasa? Si un gobierno tiene un déficit, en ese caso, ¿qué pasa? Se compara. En realidad se compara así. Primero se compara ingresos y gastos corrientes. El resultado ese positivo o negativo se llama ahorro. Si es positivo es un ahorro propiamente dicho, si es negativo es un ahorro negativo. Bueno, y si es cero, está saldada la cuenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La idea es que después comparas los ingresos de capital y los gastos de capital. Y de ahí que surge, bueno, el resultado financiero. ¿Qué pasa? Sí. Cuando uno recauda por medio de un tributo, ¿tiene una asignación específica a un gasto específico o vos podés utilizar el impuesto H y mitad para gasto corriente, mitad para gasto de capital? Bueno, estás metiéndome en el tema que no quería, que es diferenciar los tributos. En el caso de un impuesto es un pago a cambio de nada. Exacto. Yo lo puedo usar para lo que sea, no tiene asignación específica. No tiene asignación. No. Por más es más, hay impuestos que salen por ley con asignación específica, lo que dice la academia, por lo menos la neoclásica, que es la que yo adhiero, eso es pésimo, dicen, eso no se debe hacer. Claro. Para eso existen las tasas. Las tasas son contribuciones, pero a cambio de algo específico. Por ejemplo, las tasas que cobran los municipios por alumbrado, limpieza, o la tasa que antes se pagaba por documentos, suponete, la tasa de aeropuerto. Claro, son específicas. Vos la pagás solamente si usás el servicio. Si no usás, pasa que, por ejemplo, para el DNI se reemplazó eso por el impuesto a los sellos, que es más fácil de instrumentar. Pero conceptualmente la tasa es a cambio de algo y la contribución es una cosa parecida a la tasa, pero más indirecta, como por ejemplo las contribuciones a jubilación. Vos pagás y pagando tu jubilación, tu contribución, que la pagas en parte vos y parte tu empleador, ganás el derecho a que cuando cumplas cierta edad recibir pero una cosa muy indirecta, no es algo que, es más, no hay una relación incluso matemática, más allá que la gente crea que eso, que sí existe, pero no existe, no es que vos vas a ganar lo mismo que has aportado, nunca pasa eso. Bueno, entonces ahí viene el tema. Los impuestos... Perdón, le pinchamos el globo a lo que piensan que si tributan 30 años, si hacen aporte durante 30 años, van a hacer una especie de caja de jubilación. Claro, eso hubiera sido en el caso de que hubiera un sistema de capitalización, que es el FJP, que fue eliminado. Para mí fue un gravísimo error eso, fue un gravísimo. Ahora se está viendo que fue, creo que cada vez se va a notar más que los que hicieron eso tendrían que pagar un costo político enorme. Sí, totalmente. Porque han arruinado un sistema de seguridad social que podría funcionar bien. Bueno, el tema entonces es que vos tenés, ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno tiene un déficit financiero? Bueno, ahí no lo podés culpar al gobierno, porque puede estar haciendo mucha obra de capital y también porque puede estar heredando déficit de otros. En el caso del gasto corriente, del ahorro, en el caso del ahorro, bueno, para las decisiones corrientes son tus decisiones políticas del año. Entonces, si has gastado más de lo que te ha ingresado, claro, es tu culpa, es tu responsabilidad. Por eso vieron que pasaba con Macri, por ejemplo, que Macri salía a avisar que había superávit. Y entonces, no, es una mentira, claro, porque en realidad que sí había superávit corriente, o sea, ahorro. Claro. Pero no había, vos juntabas después la cuenta ahorro con la cuenta financiera, había déficit. Y bueno, ¿y por qué? Porque había una deuda importante heredada de gobiernos anteriores. Entonces vos tenés, pagar la deuda es un gasto de
de capital. Que vos decís, bueno, estoy pagando una deuda, está bien, es lógico que la pagues si la deuda es porque han hecho, qué sé yo, el puente General Belgrano hace 40 años, fue en Corriente y Resistencia, bueno, está bien que dentro la siga pagando, ¿no? No hay problema con eso, pero cuando decís, no, es una deuda que la han usado, vaya a saber para qué, eso es, la verdad que sí es criticable políticamente ese tipo de situación. Entonces, bueno, de ahí surge la gran polémica, la gran pelea, que a veces los políticos la usan así. No, está mintiendo, está haciendo, como se dice, contabilidad creativa. No es contabilidad creativa. Es más, cuando se implementó el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que se implementa en 1992. A ver, contanos brevemente qué es, Andrés, qué es el esquema ahorro. Pasa que hasta entonces, bueno, habría que hacer un poco la historia de los presupuestos argentinos. Andrés, y esa lógica a nivel nacional se aplica también en todos los estamentos del gobierno, a nivel provincial, municipal. En todo, hasta yo diría que es del FMI ese esquema. Un manual de... Claro, que fue puesto, o sea, si vos querés acceder a financiamiento, tenés que, ya sea Estado municipal o provincial, tenés que adecuar tu presupuesto a esa presentación. Y esto fue en 1992. Voy a contar historia bien antigua, que cuando yo estudiaba, me acuerdo... Leíamos en los diarios y los profesores nos comentaban, se han enterado que supuestamente era 1987. El gobierno acaba de aprobar el presupuesto 1985. Era un desastre la finanza nacional, y para qué decir las provinciales, las municipales. O sea, vos terminás aprobando un presupuesto de 3, 2, 4, hasta 4 años anteriores. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que aprobar un presupuesto, pero cuando se hizo era tal el caos económico, político, que, bueno, las hiperinflaciones también te matan. Irrisorios los valores. Pero bueno, lo mismo, la ley dice que hay que aprobarlo, lo aprobás. Se lo están aprobando 2 o 3 años después. Claro, o sea, vos no podés aprobar el del 2025 si no tenés los dos anteriores. Así es. Entonces, los profesores nos comentan eso para que nos riamos un poco, decir, bueno, miren el país que se van a meter ustedes. Bueno, llega el gobierno de Menem y más precisamente la gestión de Domingo Cavallo. Y una de las cosas que hace es ordenar el tema de las finanzas públicas, y ahí sí se empiezan a aprobar los presupuestos en el año. Los presupuestos en el año al del año siguiente. Y lo que se hace es incorporar esto que es un esquema ahorro, inversión, financiamiento, que lo sacamos, así como decís vos, son de manuales del FMI, y justamente ¿qué es lo que hace esto de la separación que te comentaba? Primero, ¿qué hacía antes? Bueno, el presupuesto, todos los gastos menos todos los ingresos. Sí. No importa qué naturaleza sean, están todos mezclados, entonces ahí, en cambio acá no, separen corrientes y de capital. Y al separar eso, y después aparte se contabilizaba el financiamiento. El financiamiento se cuenta aparte, o sea, si vos tenés un déficit financiero, bueno, lo que vos recibís como, suponete, pedís un préstamo, bueno, eso se tiene que registrar, se dice bajo la línea. O sea, bajo la línea, ¿en qué sentido? Se terminó ahí la planilla, trazás una línea, y ahí recién, aparte, mostrás cómo estás manejando vos tanto el déficit como el superávit. Entonces, el financiamiento es cuando vos tenés un déficit, ¿dónde has sacado para financiar? Normalmente pones los préstamos, la emisión de deuda, y si tenés un superávit, tenés que ver qué has hecho con esa plata. Ahí lo que pones son las colocaciones financieras. ¿Qué has hecho? Compró dólares, compró acciones, no sé, compró deuda. O también reducción de pasivos. Entonces, eso se separa, y eso es una grande cosa, porque vos tenías... Mira, yo para esa época entré a trabajar en la dirección estadística, y uno de los trabajos que tuve fue estadísticas municipales. A ver. Era un caos los ¿cómo se llamaban? Ejecuciones presupuestarias de los municipios, de los que presentaban, ¿no? Que había había algunos que no vamos a dar nombre. Sí, no. El tema es que mi gran dolor de cabeza fue que todos tenían una forma distinta. O sea, no había como un manual para... No había cada uno... Todo, sí, ¿no? Y tenías por ahí un municipio que venía con un terrible superávit, que espectacular. Y vos veías ahí, suponete, fondo ATM. Sí. Sacaba el fondo ATM y tenía tremendo déficit. O sea, fondo ATM, bueno, es un financiamiento que daba la nación. No, para acá no. Está bien que te lo haya dado nación, pero que había mucho problema porque los daba nación directo a los municipios. Provincia se enojaba mucho por eso, porque quería tener el control. Entonces, ese caos vos no podías comparar. Vos podías decir, bueno, este municipio está mejor que el otro, este es más disciplinado que el otro.
¿Y qué pasa? Cuando vos necesitas financiamiento, ¿qué es lo que hace el que te va a prestar? Bueno, yo quiero ver bien tus cuentas, Claro. quiero conocerlas bien. Entonces no podés conocerlas bien con ese instrumento de registro que tenían los municipios. La provincia estaba más ordenada, bueno, el profesor Eduardo Antonelli trabajó mucho ese tema, pero aún así renegaba bastante. Me contaba, él renegaba bastante por la forma de presentación de la información, hasta que llega este esquema, que este esquema incluso fue muy criticado también, como diciendo que Cavallo lo había puesto para disfrazar la cifra de fiscales, porque bueno, con la convertibilidad, con el nuevo esquema, que fue bastante rupturista, decía, bueno, pasa que Argentina empezó a tener déficit en todas las balanzas, y eso pasó, claro. Comercial, tanto la industrial como la agrícola, todo. Entonces decían que iba a disimular todo eso, pero en definitiva no, lo que era una forma, no disimular, si vos lo sabés leer, encontrás todo. Es más, aparece más explícita el endeudamiento, o qué es lo que estás haciendo, si es que tiene un superávit, qué es lo que estás haciendo con eso, leyendo y además la parte que está bajo la línea. Comparabilidad, porque el resto de los espacios también subprovinciales presentan de la misma manera. Sí, tal es así que yo, no voy a explicar por qué, para no meter en lío a nadie, me di hace unos 5 o 6 años con información de los municipios, de las mismas que yo, y ya estaban todos homogenizados con el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Se nota que alguien les pasó un Excel ya armado para que lo llenen, digamos, ya viene todo porque era el mismo, vos veías, y era el mismo esquema todos los municipios. Entonces ya se unificó o sea, ya el sistema se ha hecho más amplio en cuanto a Perdón, Andrés, ahí está nuestro invitado, Roque Cornejo. Hola, Roque, buenas tardes. Acá el grupo de economistas de la UNSA te saluda. ¿Cómo estás? No te escucho. A ver. Buenas tardes, ¿me escuchan? No. Sí, yo sí, un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Hola, hola. Hay que ponerse esto. Sí. A ver. ¿Me escuchan o no? Yo hola, hola. Pero bajito, Ariel. Pero bueno. Ah, bueno. Hola, hola. Ahí está. Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo ¿Me estás? escuchan? Sí, se te escucha. Yo lo escucho muy bajito, ustedes. Sí, Ariel dice que nos escucha muy bajito. A ver. Nosotros también te escuchamos bajito. A ver, saqué el audio. A ver, ¿qué estará pasando? Ay, no se escucha. Ahí ya no te escucho. Ahora sí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí perfecto. Bueno, Roque, muchas gracias un gusto. por conectarte. Te presentamos a la audiencia, Roque Cornejo, abogado político, diputado en ejercicio y senador electo. Roque, me acompañan 2 economistas, Gustavo Guaymás, que conduce conmigo el ciclo, y Andrés Sánchez Wilde, que es director del instituto, y él es especialista en finanzas públicas, y nos estaba contando un poquito cómo se arma un presupuesto y cuáles son los principios para armar un presupuesto. Bueno, un gusto, un honor para mí participar en tan destacada mesa. Bueno, por favor. ¿Qué tal, igualmente? Bueno, Roque, nuestra idea es charlar un poquitito. Estábamos nosotros repasando el proyecto de presupuesto a nivel nacional, cuáles eran los principales lineamientos, tanto fiscales como macroeconómicos, pero, como te decía en aquella invitación que te cursamos, nosotros queremos saber a nivel provincial cómo se hace o qué hace un legislador en términos presupuestarios para definir un presupuesto. Bueno, vamos a quedar seguramente en lugares comunes, no puedo aportar yo muchas novedades de ustedes, quizá también a la audiencia por ahí refrescarle un poco de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto, la conocida como ley de leyes, ¿no? Porque es el plan económico y el plan de gobierno que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo, se debería traducir en un presupuesto básicamente la política pública de un gobierno, en este caso provincial. Si vos ves la constitución provincial, bueno, primero lógicamente la Cámara de Origen establece que es la Cámara de Diputados y después establece, bueno, cuáles van a ser las funciones que tiene que abarcar, las responsabilidades que tiene que abarcar con ese presupuesto
el gobierno provincial, ¿no? Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de seguridad, de los servicios de justicia. Después ya hay otra gama ya de derechos de tercera y cuarta generación, pero fundamentalmente estamos en los servicios que tiene que brindar el Poder Ejecutivo, que son parte de la responsabilidad propia de ejercer un gobierno provincial. Establece también la obligatoriedad del Poder Ejecutivo presentar un programa económico que tiene que estar autorizado previamente o revisado o acompañado por el Consejo Económico Social, algo que hasta la fecha no ha sucedido, o sea, no hemos visto nunca un programa de gobierno que haya pasado por el Consejo Económico Social y que forme parte de un presupuesto, que es lo que debería uno, por sentido común y lo que marca la Constitución, los pasos a seguir, ¿no? Es decir, bueno, la situación en la que está la provincia es la siguiente, queremos trabajar en las obligaciones que nos marca la Constitución de la siguiente manera, hay un programa económico, un plan de gobierno que lo vamos a llevar adelante de la siguiente manera, consensuado desde el Consejo Económico Social, y lo vamos a debatir en la legislatura. Bueno, eso no sucede. La realidad del presupuesto tampoco se cumple con los plazos constitucionales, que tienen que ser a partir de agosto la remisión a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, eso tampoco sucede. Nosotros habíamos presentado en su momento la posibilidad de debatir el presupuesto de manera pública, con audiencias públicas, pero se nos negó. Perdón, a cambio de eso, ellos hablan de un sistema federal de presupuesto, que es ir departamento por departamento, los municipios cabecera, charlando respecto a qué obras son importantes para ese departamento. Es decir, la realidad política en Salta genera que hay una estimación de la recaudación, y en base a la estimación de la recaudación, más los fondos que se esperan ingresar, ya sea por asignación del Tesoro de la Nación, por coparticipación nacional o también por préstamos multilaterales, se hace lo que es toda la ecuación que ha llevado hoy al que el ministro de Economía afirme que el presupuesto para el año 2026 va a ser de 4 billones de pesos, perdón. 4 billones de pesos, lo que la gente tiene que entender, eso es simplemente una ficción, ¿no? Una ficción que está radicada en sueldos que se calculan pagar, ¿no? Sí. Que un gran porcentaje, la mayor parte del presupuesto se va en pago de salario de la administración pública. Así es. Pago de insumos, alquileres, etcétera, pago de las deudas también que tiene la provincia de Salta, pero siempre se termina ejecutando más de los 4 billones o del presupuesto original. ¿Y por qué decimos que es una ficción? Porque al mismo tiempo establecen un cronograma de obras que tendría que hacer la provincia en cada uno de esos municipios que se federalizó el presupuesto, pero vemos que son planillas de obras que se reeditan y repiten año tras año, quiere decir que son obras que nunca se terminan de hacer. Son obras que nunca se empiezan a hacer, mejor dicho. Entonces usted va a ver que el anexo del presupuesto es un conjunto de obras que se vienen prometiendo hace muchas décadas y que poco o nulo es su avance. Entonces tenemos un monto inicial, que es un presupuesto de una cifra, en este caso de 4 billones, que es una estimación propia que hace el ministro de Economía, en base a lo que hablamos recién, lo que se espera recaudar, más lo que ingresaría por coparticipación y préstamos de manera bilateral o multilateral, y eso se descuenta los salarios, ¿no es cierto? Se asigna gran parte del presupuesto a los salarios y el pago de la deuda y contrataciones propias, como ser, por ejemplo, el pago de publicidad, por dar un ejemplo, pero también en esos presupuestos están las inyecciones directas que se hacen a empresas que nosotros venimos cuestionando, como ser, por ejemplo, Saeta, Remsa, Agua del Norte, todas empresas, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que solamente subsisten por estas inyecciones de dinero, que son aportes directos que termina definiendo el Ejecutivo de manera unilateral. ¿Y esto por qué lo destaco finalmente? Porque el presupuesto tiene un artículo, en realidad varios artículos que son
muy discutidos constitucionalmente, que son los superpoderes. ¿Qué son los superpoderes? Son facultades que se le da al gobernador para distribuir partidas presupuestarias. ¿Qué quiere decir? Se presenta un presupuesto, se le asignan unas partidas presupuestarias, pero luego durante su ejecución, ¿no? Viene primero un decreto en enero generalmente de ejecución de partidas, que son como el presupuesto aprobado se termina ejecutando por cada una de los ministerios, de las secretarías, cada una de las dependencias estatales. Pero luego, durante esa ejecución propia, a pesar de tener una ley y un decreto, el gobernador puede, de manera unilateral, por decreto, cambiar el destino de esas partidas presupuestarias. Quiere decir, le puedo sacar a educación para darle a Saeta, le saco a, por ejemplo, la Secretaría de Discapacidad e Inclusión y le doy a Saeta, y así se atribuyen ellos, ¿no es cierto?, esa facultad que nosotros cuestionamos como inconstitucional, porque en definitiva termina siendo el presupuesto en la provincia de Salta una gran ficción. Así que eso es básicamente a grandes rasgos, termina siendo una ley que sería muy importante, pero que lamentablemente no se la cumple ni en su espíritu, ni en el sentido común, ni tampoco de manera constitucional. Buenísimo, bien claro. Y te hago una pregunta, ahí ya lo dejo preguntar a los chicos. Entonces, como estás planteando vos, y más que nada para hacer un poco de escuela, ¿qué rol tiene ahí el legislador si estás planteando que como que ya viene un presupuesto, que después la evaluación de la ejecución de ese presupuesto incluso se puede modificar, pero ahí ¿qué hace la Cámara de Legisladores? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? Los diputados del oficialismo lo que hacen, sobre todo el interior, tratar de incluir en ese anexo la mayor cantidad de horas posibles. Entonces dicen, bueno, logramos el compromiso ejecutivo de hacer el puente en tal lugar, el cordón cuneta en otro lugar, la ruta a repavimentar, etcétera. Son movidas políticas que su resultado es netamente promesas políticas. Desde nuestro lado de la oposición lo que hacemos, la Constitución marca que la función del legislador es legislar y controlar. Primero, bueno, remarcamos la inconstitucionalidad de estos alcances que tiene la ley de presupuesto. Y segundo, vamos controlando que la ejecución presupuestaria. Usted va a ver que hay una página que es la Oficina del Presupuesto de la Provincia, donde debería presentar en tiempo real la ejecución presupuestaria, que a nivel nacional lo tiene usted en tiempo real a la ejecución presupuestaria, pero en Salta, esa oficina de presupuesto que presenta esquemas de ahorro e inversión, gastos por rubro, gastos por finalidad, etcétera, usted va a ver que esa ejecución no es en tiempo real. Siempre nosotros vamos controlando para cumplir nuestra función constitucional con un gran delay, que son aproximadamente entre 4 y 6 meses. Creo que estaba cargada la última vez la ejecución presupuestaria, la de marzo, si mal no recuerdo, que la vimos el otro día. Esto lleva realmente una falta total de control, sumada a la arbitrariedad que ya de por sí tiene el gobernador por la ley de presupuesto que le otorga superpoderes. No solamente eso, sino también está el famoso fondo compensador, que usted va a ver que le atribuye a la Secretaría de la Gobernación la posibilidad de distribuir de manera discrecional un porcentaje de lo que es la coparticipación municipal. ¿Qué quiere decir? El fondo que yo coparticipo hacia los municipios desde la provincia, voy a tener un funcionario público que va a actuar con total discrecionalidad, arbitrariedad, para decir a quién le doy plata y por ende a quién no le doy plata. Y eso también está discutido en su constitucionalidad. O sea, la discusión hoy en día en Salta del presupuesto es una discusión, por decirlo de alguna manera, muy primigenia o original o básica. No hay un avance institucional al respecto. Como decíamos, no logramos que se presente en tiempo y forma, no logramos que se presente un programa económico y social como establece la propia Constitución, no logramos eliminar estas super facultades que tiene el Ejecutivo y menos en cabeza de quien es el secretario legal de la Gobernación. Entonces, hoy en día la realidad marca que Salta se debe una gran discusión desde el punto de vista institucional de su presupuesto. Y entonces, como nosotros vemos en la Cámara de Legisladores Nacionales, o sea, no se arma una comisión donde se discuten las partidas,
Por lo que me estás contando, te No, llega... lo que se discute simplemente, hay una comisión bicameral que controla las cuentas del ejercicio, que está conformada en realidad por el propio oficialismo, porque usted sabe que lamentablemente en Salta se tiene una vieja práctica kirchnerista, que es la de constituir bloques como que son mayorías como falsas minorías. Entonces usted de la Cámara de Diputados va a ver que está el oficialismo en la oposición, pero en la oposición con suerte somos 2. Entonces de 60 diputados va usted a ver que hay muchos bloques, y esos bloques son parte del mismo oficialismo porque se disfrazan de falsas minorías. Entonces van constituyendo con esas falsas minorías las comisiones que tienen que investigar, entre otras cosas, y llevar adelante el control de las cuentas del ejercicio, que termina siendo la auditoría quien manda con un retardo de 2, 3, 4, 5 años a esta comisión. Si lo aprueba siempre la auditoría, pero termina siempre haciendo recomendaciones que casi nunca son escuchadas por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, el control que hacemos nosotros básicamente termina siendo un control enfocado rubro por rubro. Nosotros lo que hacemos es pedimos los balances de Saeta, por ejemplo, que Saeta no quería presentar los balances en su momento, apenas yo asumí como diputado, decía que no tenía que presentarlos. Yo logré que los presenten, logré hacerlos públicos, logré denunciar que se genera una empresa que genera pérdidas, expusimos la cantidad de fondos públicos que se utilizan para sostener esa empresa, lo mismo con REMSA, lo mismo con Agua del Norte. Vamos haciendo el control, en definitiva ya rubro por rubro, empresa por empresa, donde vemos nosotros que se utilizan fondos discrecionales con absoluta arbitrariedad, lo que lleva, lamentablemente en estos casos, es que existe un despilfarro de los fondos públicos, ¿no? Se termina utilizando fondos que deberían ser destinados, como decíamos al comienzo de nuestra locución, en salud, en educación y en seguridad, y termina siendo destinado a caprichos o voluntades propias del gobernador de turno y de su gabinete, sin seguir un plan de gobierno que esté acordado por el Consejo Económico y Social. Bien, perdón chicos, ¿quieren una? Está bien, por ahora. Yo quería consultarte respecto de la carga impositiva dentro del presupuesto. Hace un rato Andrés nos explicaba acerca de cómo son los ingresos corrientes, los ingresos no corrientes, que sirven para financiar un presupuesto. En el caso de un presupuesto provincial, por lo que estamos leyendo, tenemos dos grandes ingresos, ¿no? Lo que se cobra en el territorio provincial y lo que se recibe por coparticipación. Pero a su vez estamos viendo, hay un informe de IARAF, del Instituto Argentino para la Realidad Fiscal de Córdoba, que son muy buenos en temas de análisis fiscal, que hace una comparación por provincias y sale que el peso del impuesto a los ingresos brutos en la recaudación provincial total supera el 90% en Salta. O sea, claro, nunca se puede bajar ingresos brutos. Bueno, de todos los proyectos que presentamos nosotros, siempre nos fueron claros. El ministro de Economía, cada vez que vino a la Cámara, dijo: no me toquen ingresos brutos. O sea, los proyectos que ustedes tienen, no me toquen ingresos brutos. O sea, nosotros tenemos un montón de proyectos, de medidas que buscamos es justamente disminuir la carga impositiva, pero tenemos la solución para eso, que es achicar el gasto público. O sea, sabemos que la sábana es corta, entendemos que de sentido común, lo que sucede es que el Estado provincial nunca quiere ajustarse, entonces nunca va a querer bajar o hacer una reforma tributaria. Hubo un informe al comienzo de este año que sostenía que Salta era, sumando impuestos provinciales y municipales, la cuarta provincia con más presión tributaria de la República Argentina, lo cual llevaba a que producir, trabajar, generar riqueza, innovar en tecnología, ampliar stock, poner una sucursal, en definitiva crecer para empresas, para industria, para emprendedores, era un esfuerzo de hacerlo un 40% más por el solo hecho de hacer dentro del límite de la provincia de Salta. No había ningún plus, ningún beneficio, más que hacerlo en Salta la linda, pero la cara, decimos nosotros. Entonces eso no se condice bajo ningún aspecto con el estado de nuestras rutas provinciales, con el estado de nuestra salud, de nuestra educación y de nuestra seguridad. Entonces, ser la cuarta provincia con más presión tributaria, creo que estamos muy lejos realmente de sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Los salteños somos tan orgullosos de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura. La tradición política en Salta es realmente lamentable y creo que clama urgente de un cambio, y por eso, bueno, los resultados que hemos tenido
las últimas 5 veces en la provincia de Salta, elecciones nacionales, PASO 23, generales 23, balotaje 23, más las elecciones provinciales de este año y la elección nacional de este año, son 5 elecciones seguidas que la Libertad Avanza ha obtenido muy buenos resultados. Creo que el mensaje para la clase política es clara, hay que ser austeros en el manejo de los fondos públicos. Ahí quería ir, ya lo dejo preguntar, chicos. ¿Vos ves que es posible replicar estas reformas enormes que están tratando de hacer a nivel nacional, que creo que todos los argentinos entendimos lo beneficioso que es tener superávit fiscal? Pero digo, ¿vos crees que es posible hacer una réplica de la reforma tributaria también a nivel provincial, de la misma manera que se está planteando una reforma laboral, ponerle si corresponde a nivel provincial de la misma manera que se está planteando a nivel nacional? Bueno, hay reformas que son propias del orden nacional, como decías vos, por ejemplo, la reforma laboral, pero hay reformas que son propias del orden provincial, que son relacionadas a temas impositivos y fiscales. También hay reformas que son estructurales, ¿no? Nosotros tenemos una ley bases y punto de partida para la libertad y el progreso de todos los salteños, una ley base adaptada a la provincia de Salta, que claramente marca un rumbo al respecto. Es vender bienes y sociedades del Estado que hoy generan una gran pérdida a todos los salteños y que son sostenidas simplemente con fines políticos, obturando de esa manera incluso el aprovechamiento de esos bienes como deberá ser. Te doy ejemplos, por ejemplo, del Centro de Convenciones, el Estadio de Marte Arena, el Delmi, el Autódromo, todos bienes y sociedades, como decíamos recién, Saeta, Rems, Agua del Norte, que perfectamente podrían ser vendidos a privados para su máximo aprovechamiento. El Centro de Convenciones hoy en día podría estar funcionando en ese lugar un hotel 5 estrellas, ya que está el centro, todo el centro de convenciones cuenta con un hotel, sí, cuenta con cancha de golf, cuenta con lugar para una spa, múltiples comodidades propias de un lugar hecho para convenciones internacionales que está a 5 minutos de un aeropuerto internacional. Te pongo un ejemplo, un caso cotidiano, con el mismo Estadio Marte Arena, que es un estadio que ya tiene vetusto en cuanto ya tiene más de 20 años, que no se lo aprovecha en su máxima potencialidad, ni el estadio en sí, ni las instalaciones de alrededor, y que seguramente por un privado dejarían primero de gastar la provincia en esos bienes y acotamos lo que son la utilización política, lo mismo que el Delmi. Te pongo un ejemplo del Delmi, un colegio público, es un secundario, que cobra a sus estudiantes una inscripción, pues para mantener el establecimiento en óptimas condiciones a pesar de ser público, y a fin de año ellos quieren hacer su actividad de cierre artística y deportiva, una muestra, en un lugar con mucha gente. Entonces, durante el año alquilan un SIC, que es un centro integrador de lo vecinal, sí, y que lo pagan con esa plata, y después recaudan fondos y alquilan el Delmi. Pagan más de 3 millones de pesos para utilizar el Delmi, siendo que es un bien público. Y que lo utilizan los amigos del gobierno para hacer espectáculos, para hacer sus propias actividades, algunas más notorias, otras menos notorias, pero hemos visto que se han hecho actos políticos en ese mismo lugar, se han sorteado tablets, por dar un ejemplo. Entonces, la utilización de los bienes públicos, hemos demostrado que nuestra clase dirigente ha sido bastante inútil para administrar bienes públicos. Entonces, nosotros lo que proponemos es que sea el propio mercado, el propio sector privado, quien va a administrar mejor los bienes para obtener una mejor rentabilidad. Y obtener una mejor rentabilidad, a nosotros nos parece que son valores para destacar. Durante muchas décadas nos ha enseñado que ganar plata está mal, que el sector privado tiene que ser un sector solamente pensado para sacar impuestos. Nosotros queremos que le vaya bien, y no queremos que el político se vea beneficiado de los bienes públicos para utilizaciones políticas. Son ejemplos de achicar el presupuesto, de achicar el gasto, que te va a llevar realmente a puntos interesantes el presupuesto, que te va a permitir de esa manera un ahorro hacia el cotidiano, porque es un gasto constante en el mantenimiento de esos bienes, en los aportes directos a esas sociedades que generan pérdidas, reitero, hoy en día administradas por directorios puestos por el gobernador, generan pérdidas a ETA, Agua del Norte.
Encima, Agua del Norte, por ejemplo, por ser una sociedad anónima, usted cuando paga la factura paga IVA, paga un 21% porque es una sociedad anónima. Porque si el directorio lo pone el gobernador, ¿qué implicación tiene de ser una sociedad anónima? Entonces hay una reforma profunda que hay que pensarla, que hay que instalarla. Nosotros la hicimos la ley bases, la hemos presentado, tiene estado parlamentario, pero lógicamente no logramos llegar a estas discusiones. Proponemos achicar el Estado, que se achiquen los ministerios, que se unifiquen carteras, todo eso llevar para poder luego bajar impuestos. Y estamos convencidos que el sector privado, cada peso que vos logres ahorrarle al sector privado, en impuestos, el sector privado te lo va a devolver en inversión. Reitero, en innovar en tecnología, en ampliar stock, en contratar a alguien, en poner una sucursal, en crecer, que es lo que saben hacerle el sector privado. Entonces, esa especulación que muchas veces está mal vista hacia el privado, nosotros al revés, fomentamos y esperamos que liberar las fuerzas de la producción para que puedan producir más y generar más riqueza. Perfecto. O sea, creo que muchas veces lo charlamos acá en el programa, incluso lo charlamos con el viceministro de Economía de Córdoba, con el secretario de Política Económica, acerca de qué visión tienen los funcionarios respecto de la provisión privada de bienes públicos, es decir, que sea un privado, como bien decís vos, que administre o provea de un bien público porque tiene una visión mucho más productiva, mucho más eficiente en términos financieros. Bueno, es buenísimo escuchar a un político que te hable en estos términos. Claro, sí, porque siempre decimos, bueno, ¿y por qué no permitimos que sean los privados los que te asfalten una ruta? Y caímos en la conclusión de que, bueno, porque pasa que el político después no le va a poder poner el cartel si es que un privado te asfalta la ruta. Entonces vemos esa mezquindad que va a ser. El político te pone el cartel antes que te la obra. Yo tengo un TikTok que se hizo famoso con el tema del puente de Vaqueros, que lo prometieron en el año 2019, Urtubey con Sainz. En el 2020 lo prometió el intendente Moreno con Sainz. En el 2021 había venido Catopodi a recorrer las obras mientras se comía una torta frita. En el 2022 ya estaba la inauguración autopista La Caldera, Puente Vaquero. En el 24, como ganó Milei, salió el intendente Vaquero y dice que iba a cobrar peaje en el puente viejo para hacerle puente nuevo. La realidad hoy es que se está avanzando las obras con fondos que está mandando Nación, porque lo manda Nación esos fondos, y nada dice el gobernador respecto a obras que sí están avanzando por envío de la obra de Nación. Igual sabemos nosotros cuál es la política del gobierno nacional, que lo que espera es la participación público-privada, sobre todo fomentar que el privado sea el que participe. Yo he recorrido muchos kilómetros de autopista en Brasil y son autopistas realmente de primer nivel que por supuesto la gente paga el servicio de concesión, pero no lo paga en la carga tributaria luego o no lo paga luego con inflación. Acá en Argentina estamos acostumbrados a tener una gran presión tributaria y una gran inflación que nos ha llevado a que no tengamos siquiera las rutas, ¿no es cierto? Sí. Y que terminemos reventando las cuentas públicas con 211% de inflación tuvimos anualizada durante el año 2023 y 13 puntos de PBI que se terminaron imprimiendo para el famoso plan platita. Creo que estas elecciones nacionales han demostrado que la gente ya no quiere más de eso y que no va a ser fácil salir, ¿no? Por supuesto, no va a ser sencillo. El realizar los ajustes no es sencillo. Y bueno, el Argentina bien creo que lo entendió y lo está haciendo. Vamos a ver qué pasa con los gobernadores, ¿no? Los gobernadores y los intendentes. Recordemos, Salta es la cuarta provincia con más presión tributaria entre impuestos provinciales y tasas municipales. El otro día una amiga de mi mujer nos mandó una foto de la factura que le llegaron de los servicios a su casa y en Salta está unificada, ¿no? La factura en Salta capital. El 60% del valor de esa factura era tasas municipales, sumado el agua, la luz, todo. Solamente tasas municipales, el total que pagaba entre los servicios que consumía, el 60% de las tasas municipales por servicios que por ahí ni siquiera percibís o recibís. Sí. Es más, también muchas veces hablamos de esta idea de que te cobran una tasa o un impuesto, y a veces te cobran más de una vez, pero al no brindarte el servicio, el ciudadano termina contratando el servicio, entonces
es lo más ineficiente posible. Te contratás Bueno, una el agua pasa seguridad. eso. ¿Cómo? ¿Cuánta gente paga la factura del agua y compra agua en su casa, compra dispensers de agua, o en las oficinas vemos dispensers de agua, en las universidades mismas ves dispensers de agua y dices, che, pero si yo estoy pagando por agua potable? Y vos cuando pagás esa agua, estás pagando nuevamente la carga impositiva que hablamos recién, que era la cuarta provincia con más presión tributaria. O sea, creo que podemos ser récord Guinness en pagar impuestos en Salta. Sí, puede ser. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Bueno, hola Roque, ¿qué tal? Soy Andrés Sánchez Wilde. Me pareció muy interesante todo lo que hablaste de este juego institucional que hay detrás del presupuesto. No, por ahí capaz que ignorancia mía, pero no escuché a otro político hablar de todos estos temas de idas y venidas, de posibilidades que tiene el gobierno de alterar después el presupuesto aprobado, todo. Yo lo que pienso es que, bueno, tu bloque, más allá de los resultados que han tenido ahora, no va a tener una posibilidad real de revertir lo que el gobierno quiere hacer, pero me parece importante que a veces no es tan importante como ganar una elección, una votación, digamos, en la legislatura o perderla, es que la gente sepa lo que está pasando, claro, sepa lo que se está jugando. Y eso es algo que en los últimos años yo siempre pensé que a la gente no le interesaba, pero cuando aparece el actual presidente hablando de cosas como el principio de revelación, el teorema de Arrow, cosas que yo decía, un político jamás va a hablar de eso porque va a aburrir a la gente y la gente se ve... No, la gente se engancha y vos, chicos comunes, chicos de secundaria hablando de eso. Me parece que es importante ese tipo de trabajo hacer, difundir todo esto. Mira, ¿qué es el presupuesto? ¿Por qué es importante? Porque se tiene que tener en cuenta al momento de votar un candidato, qué es lo que va a hacer con el presupuesto, qué es lo que no va a hacer. Así que me parece que ese es un trabajo que se tendría que profundizar más desde el punto de vista de la política de ustedes. Sí, nosotros, hace 4 años venimos alzando bandera. Una de las responsabilidades que tenemos es la famosa batalla cultural. Hemos logrado cosas interesantes, hemos logrado mejorar cuestiones puntuales. Nosotros hemos dado una gran batalla con el tema de Saeta, pero también con el tema del agua, con el tema de la salud mental. Presupuestariamente hay una ley nacional de salud mental que obliga a las provincias a que cada presupuesto el presupuesto de salud tiene que haber un porcentaje específico para la inversión en salud mental, y eso nosotros hemos venido denunciando que no se vienen cumpliendo. Aún así hemos logrado, por reclamos, por quejas, por visibilizar, mejorar cosas puntuales, como ser algunas salas del Hospital Ragone. El Hospital Ragone nosotros denunciamos que no tienen agua, tenían que ir todos los días un camión de agua al norte a darle agua, los baños no tenían puerta, había una sala que está totalmente cerrada porque se había caído el techo, no contaba con seguridad, una persona había fallecido en los pasillos, había estado 2 días muerto en el pasillo y nadie lo había notado. Logramos que se pinte, que se mejore, los colchones, los baños, ya tienen agua. Son pequeñas cosas que uno cuenta como anécdota, pero en realidad son parte de un trabajo legislativo que es parte de un equipo y que lógicamente, son los primeros pasos que estuvimos dando. No vamos a claudicar y no vamos a dejar tampoco de señalar lo que esté mal, ¿no? Seguramente que hay muchísimas cosas por mejorar todavía y que vamos a trabajar en eso, porque si no, no explica la situación en la que estamos hoy en día. Lógicamente estamos en una pésima situación porque muchas cosas no se hicieron, o las que se hicieron mal. Y nosotros somos conscientes de que Salta se merece una oportunidad en su clase dirigente, se merece tener dirigentes que ya hablen de otra cosa, que piensen fuera de la caja, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Tenemos que comenzar a pensar distinto, tenemos que tener una formación distinta y tenemos que estar preparados para los desafíos del siglo XXI, porque mal que mal la gente ha demostrado que quiere un cambio. A algunos no les gustarán, pero sin duda alguna que los políticos del nuevo siglo tienen que estar a la altura de esos desafíos, si no la misma gente se va a encargar de mandarlo a la casa. Perfecto. Bueno, Roque, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho por tu predisposición. Fue muy lindo conversar contigo. En otra oportunidad seguramente te convocamos de nuevo. Nos quedó en el tintero cómo es la relación con el sector privado. Todos los que somos pro mercado queremos escuchar qué dice un político sobre el mercado. Y agradecerte. Al contrario, yo soy el agradecido. La próxima ya estaré ahí en carne y hueso, en cuerpo presente. Muy bien. Dios mediante.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, saludos. Bueno, Ariel, terminamos por el día de hoy. El próximo lunes también vamos a hablar un poquitito de política, pero vamos a hablar de política con un politólogo que se especializa en data science. Hasta el próximo lunes. Gracias, Andrés. Gracias, Gustavo. Nos vemos, Gastón.